Hola, buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Ok. Bueno, creo que ya esperamos, ¿no? Bastante para que se sume el resto. Eh, vamos a empezar con la parte del módulo de hígado. Los últimos dos parciales van a ser respecto a eso. Eh, va a ser las partes básicas de todo lo que es introducción a enfermedades hepáticas y las enfermedades hepáticas más comunes, que son las que vemos en la internación sobre todo, ¿ya? La idea es igual como en las anteriores clases que vimos de hemorragia digestiva, tratar de que ustedes puedan entender lo básico de estas enfermedades y poder plasmarlo en la parte clínica, ¿sí? Entonces van a haber casos clínicos en la mayoría de las clases al final, ¿sí? Como para que puedan aplicarlo de alguna manera o ir entendiendo o ir familiarizándose con la parte clínica, ¿sí? Entonces, para empezar, todo lo respecto a... Un momentito, que ya están apareciendo otra vez, creo. No, ay. En la parte de hígado, el tema de hoy es interpretación de laboratorio en hepatología. ¿Sí? ¿Alguno sabe cuáles son los parámetros que se piden dentro de un laboratorio en hepatología? ¿Se acuerdan? Que vieron en fisiología de repente. Perfil hepático, doctora. Perfil hepático, exactamente. ¿Cómo está compuesto un perfil hepático? El AST y el ALT, creo que el otro. ¿Qué más? La fosfatasa alcalina, creo. Fosfatasa alcalina. ¿Qué más? Bilirrubina, Ya, no importa. No se preocupe. transaminasa, Las transaminasas son justamente la AST y la ALT, ¿no? La ASAT, que antiguamente se denominaba GOT o GOT, ¿no? Y la ALAT o ALT, que antiguamente era la GPT, ¿cierto? La albúmina también. Dentro de los laboratorios para la función hepática, exactamente. Tal cual. Ahora pueden ver la pantalla ya, ¿no? sí, Sí. Ok, sí. arrancamos. Eh, Bien, los contenidos de esta clase son la introducción, obviamente, el hepatograma en sí, cuáles son los componentes, cuáles son las pruebas que la componen, la valoración, los, los patrones de alteración que vamos a encontrar, que es lo que nos va a dividir las aguas como para ver hacia qué probabilidad diagnóstica nos inclinamos, otras alteraciones de laboratorio vinculadas o no a las enfermedades hepáticas, ¿sí? Su manejo, abordaje, su conclusión y, como les decía, al último, un casito clínico. Lo primero que hay que ver es el contexto de la alteración del hepatograma. Por lo general, a la consulta externa van a llegar pacientes derivados o pueden llegar pacientes derivados por alteraciones del hepatograma en pacientes totalmente asintomáticos que habían acudido a su médico de cabecera o a su médico de atención primaria, uno por un control de salud, dos por algún dolor que no tiene absolutamente nada de relación con la parte abdominal, ¿no? Por algún traumatismo, por cualquier otra entidad, en caso de que no sea en control de la persona sana, cualquier otra entidad que no tuviera relación inicialmente con enfermedades hepáticas, o sea, por casualidad, en otras palabras. ¿No? Esto es una frecuente causa de derivación a la especialidad de gastroenterología acá en nuestro medio,
A nosotros nos llegan muchos pacientes, llega el paciente a la consulta y prácticamente le arrojan una montonera, un paquete de laboratorio, de ecografías y de todo, que le han hecho justamente por algún hallazgo y continuaron estudiándolo, ¿no? Y uno le pregunta al paciente, ¿y por qué a usted le hicieron todas estas pruebas? Y el paciente agarra y la mayoría de las veces nos dice, no, porque me dolía la rodilla y me hicieron laboratorios de control. No, porque me dolía la cabeza y me hicieron este laboratorio de control. No, ya me pidieron una ecografía y ya me pidieron esta cosa. Entonces, por lo general son pacientes asintomáticos, ¿sí? En la mayoría de las veces. Ahora, dentro de la hospitalización, por supuesto, es totalmente distinta la figura, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí llega el paciente por el servicio de urgencias o de emergencia y piden los laboratorios de rutina, que el hepatograma, gracias a Dios, está dentro de los laboratorios de rutina, ¿sí? Y ahí se pueden ver algún tipo de alteraciones que pueden estar vinculadas o no con el cuadro por el cual está consultando a urgencias el paciente, ¿ya? Pero en la mayoría de las veces que es clara esta figura, son hallazgos incidentales, que por otra cosa consultó al enfermo y se terminó encontrando una alteración en el hepatograma. ¿Y cuál es la más frecuente de esas alteraciones? Elevación de transaminasas, elevación de la SAT, elevación de la ALAT, ¿no? Sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando hay alteración ya de la bilirrubina, por ejemplo, por lo general vamos a tener un paciente con ictericia, entonces no va a ser un paciente asintomático, ¿no es cierto? Bien, y se considera este laboratorio el primer escalón en el diagnóstico de patologías crónicas asintomáticas, ¿no? ¿Y cuáles son los componentes del hepatograma? Justamente lo que estábamos preguntando al inicio de la clase. Son las transaminasas, son la ASAT, que se llamaba anteriormente GOT o GOT, la ALAT, o ALT, que antiguamente se llamaba GPT, la fosfatasa alcalina, que sigue llamándose igual, ¿sí? Las bilirrubinas, y como bien lo decía su compañera, dentro de la función hepática se mide la albúmina y los tiempos de coagulación, ¿no? Tiempo de protrombina y el INR, ¿sí? O RIN en español, ¿tá? Y cada una de estas, fíjense que acá en este cuadrito marca cuál es la localización tisular, es decir, que ninguna de estas, fíjense ustedes, ninguna de las transaminasas ni la fosfatasa alcalina es exclusiva del hígado. Miren, la SAT en hígado, riñón, músculo cardíaco, músculo esquelético, cerebro, en glóbulo blanco, en los glóbulos rojos, la ALAT en el hígado, obviamente, riñón, corazón, músculo esquelético, la fosfatasa alcalina, o que la conocemos nosotros comúnmente como FAL, en el hígado, hueso, intestino, placenta, riñón y glóbulos blancos, ¿no? Con la vida media de cada uno. ¿Por qué es importante conocer la vida media de cada una de estas pruebas? Porque no nos tiene que ganar a nosotros los nervios cuando pedimos un hepatograma con un basal alterado y sin hacer ningún tipo de manejo, ya nomás queremos pedir laboratorios de control al día siguiente o a las 48 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que tiene su tiempo de duración, ¿sí? Entonces no esperemos que sin ningún tipo de conducta el laboratorio por arte de magia normalice antes de que se cumplan su tiempo de vida media plasmática, o sea, la existencia de estas enzimas en el torrente sanguíneo, ¿ya? Es importante porque si nos apresuramos, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar en el paciente mayor estrés, mayor nerviosismo. ¿Por qué? Porque va a decir, ay, sigue elevada mis enzimas hepáticas. ¿Y qué hace la gente ahora en la actualidad? Agarra el internet y pone Google, ¿no? Enzima hepática elevada, transaminasa elevada, les marca hepatitis, les manda cirrosis hepática y el paciente termina totalmente destruido emocionalmente con todo lo que él mismo se encontró, ¿no? Entonces, hay que ser muy cautelosos con eso.
Hay que saber cuándo pedir, cuándo repetir, en qué tiempo. ¿Está? Y no apresurarnos a dar un diagnóstico con un solo hepatograma. Por lo que les digo, a mi consultorio llega mucha gente súper, súper, súper estresada, súper preocupada, porque ya tienen en la cabeza la palabra cirrosis hepática, ¿sí? Entonces, esto es agarrarlo con pinzas, tener mucho cuidado. No apresurarnos a dar un diagnóstico con una sola prueba que estamos viendo, que estamos realizando. ¿Está? Bien. Entonces acá lo mismo, las enzimas hepáticas que son la AST, la ALT, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas totales y directas. Y del otro lado, la coagulación, los factores de coagulación, repito, TP e INR, y la albúmina que forman parte de las pruebas de función hepática. ¿Sí? Esto nos puede llegar a medir las tranzas, nos pueden llegar a medir inflamación o no del parénquima hepático, y de este otro lado, la coagulación, la albúmina, nos puede llegar a dar información de funcionalidad hepática. No es lo mismo una que otra. Son partes todos del mismo laboratorio, son componentes todos del mismo laboratorio, pero no indican lo mismo, ¿sí? Entonces, por más que tengamos transaminasas elevadas, pónganle ustedes por 1000. No pueden decir, si es que la albúmina y la coagulación están normales, no pueden decir del paciente o al paciente que su hígado no funciona, ¿no? Estamos dando una falsa información, estamos haciendo una mala interpretación del laboratorio. El hígado, si la coagulación y la albúmina está normal, funciona. Puede estar inflamado, puede ser que las tranzas estén elevadas y denoten una hepatitis, una inflamación, pero la función está preservada. ¿Se entiende esto? No sé si soy redundante, pero este concepto necesito que quede claro, ¿ya? Porque da margen a mucho error y a mucho sobrediagnóstico de falla hepática. La falla hepática es un cuadro grave que se maneja sí o sí en hospitalización y muchas veces llegan a estar terapia intensiva los pacientes. ¿Está? Y por último, acá abajito, bien tímida, está la GGT, que es la gamma GT o la gamma glutamil transferasa o la gamma glutamil transpeptidasa. Son los nombres de esta enzima que lo que nos ayuda es a esclarecer cuando la fosfatasa alcalina está elevada y el resto de los parámetros están relativamente normales. Nos ayuda a esclarecer si esta fosfatasa alcalina es hepática o es ósea, ¿no? Vean que acá, volvemos al cuadrito de atrás, y primero y principal en el hígado y luego en el hueso. Y obviamente en la placenta. Por eso es que hay que tener cuidado. En las mujeres embarazadas, por la placenta, y en los chicos pequeños, durante la época de crecimiento, esto suele estar elevado, ¿sí? Pero es fisiológicamente elevado, no es por una enfermedad. ¿Está? A mí me suelen mandar muchas veces pacientes adolescentes con diagnósticos de alteración del hepatograma por fosfatasa alcalina elevada. Y sin embargo son chicos que están todavía en etapa de desarrollo o de crecimiento y que por supuesto normalmente van a tener la fosfatasa alcalina elevada, pero a expensas de la fosfatasa alcalina de fracción ósea, o sea, en el hueso. ¿Está? Eso no es enfermedad, eso no es ninguna patología. Lo mismo con la embarazada, ¿sí? Por la presencia de la placenta. Cualquier alteración del hepatograma debe ser interpretada en función del contexto clínico. Lo que les decía a un inicio, la mayoría de los pacientes van a llegar con un hepatograma alterado asintomáticos, sin ningún tipo de dolor o cuadro que pueda llegar a ser de origen hepático. Entonces aquí es súper importante el interrogatorio, más aún que el examen físico, más que las pruebas de laboratorio complementarias que podamos pedir. Acá es fundamental el interrogatorio, ¿ya?
¿Le dolía algo, no le dolía algo? ¿Tenía mareos, tenía cefalea, tenía náuseas, tenía vómito? ¿Qué color era la orina? ¿Era una orina concentrada? ¿Era una orina cargada? ¿Qué color era la materia fecal? Todas esas preguntas se tienen que hacer. Eh, Luego, ¿estuvo o no estuvo expuesto a algún tipo de medicación? ¿Estuvo tomando calmantes? ¿Estuvo tomando AINES? ¿Estuvo medicado con antibióticos? Todas esas preguntas no pueden obviarse dentro del interrogatorio en un paciente con alteración del hepatograma, ¿ya? Porque pueden ser datos mínimos que, que nos pasamos por alto y que pueden ser importantes. Dentro de los antecedentes, preguntar sobre cirugías previas, ¿no? Esto antes del examen físico, obviamente, porque después cuando examinamos al paciente vamos a ver o no la presencia de cicatrices. Entonces, preguntar por alergias, cirugías previas, transfusiones. Antes del año 1990, prácticamente en toda América Latina, no se testeaban las muestras de sangre para transfusiones. Se transfundía de brazo a brazo. ¿Se acuerdan que acá incluso en nuestro medio hasta no hace mucho era así? No existía el banco de sangre y era de brazo a brazo. Agarraban el donante, veían nomás que esté agrupado el mismo grupo sanguíneo. En la misma sala prácticamente lo acostaban al donante, le sacaban el paquete globular, ni siquiera paquete globular, perdón, la unidad de sangre entera y se la transfundían al paciente que lo requería. ¿Ya? Entonces ahí no se hacía ningún tipo de test para descartar presencia de Chagas, presencia de HIV, hepatitis B, hepatitis C, todas las pruebas que actualmente se hacen en un banco de sangre. ¿Ya? Preguntar acerca de antecedentes de piercings, antecedentes de tatuajes. ¿Está? Aquí es muy importante interrogar sobre la conducta sexual del paciente. Si tiene una vida sexual activa, preguntar si tiene pareja estable, si tiene parejas múltiples, el uso o no de preservativo. Todo esto es muy importante por las vías de transmisión de la mayoría de las hepatitis virales que vamos a ver más adelante. ¿Está? Y luego, por supuesto, pasamos perdón, otra cosa que me olvidaba en los antecedentes. Acá, preguntar sobre la presencia de comorbilidades. ¿Qué otras enfermedades tiene el paciente? ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? ¿Es cardiópata? ¿Es renal? ¿Es un paciente pulmonar? ¿Un EPOC? ¿Un asmático? ¿Sí? ¿Qué medicación toma habitualmente el paciente? Si es mujer, si toma anticonceptivos o no, porque uno le pregunta a una mujer si toma medicación, dice no. Y uno va más allá y le pregunta, ¿y toma suplemento? Ah, sí, tomo mi calcio. ¿Y por qué toma calcio? ¿Por qué le dieron calcio? No, porque ya estoy con mi menopausia ahí cerquita y como estoy tomando hormonas, me dijo el ginecólogo que tengo que tomar calcio. Entonces, ahí está el uso de hormonas en la mujer climatérica o en la menopáusica, y en la mujer en edad fértil el uso de anticonceptivos, que también son hormonales. ¿Está? Todo eso, incluso los anticonceptivos hormonales en la mujer, cuando lo usa por muchos años, cuando son predisponentes a hacer este tipo de enfermedades, pueden hacer tipos de hepatomas benignos por uso de anticonceptivos orales. ¿Ya? Entonces, es importante eso. El consumo de medicación natural, que ahora está muy de moda, ¿no? Está súper de moda, los té, las infusiones, la medicación a base de plantitas, de hojitas y de cosas que no tenemos idea de qué son, de qué concentración llevan, y porque son naturales, entre comillas, agarramos y las consumimos como si nada. No quiero hacer mala propaganda, ni quiero caer pesada con la gente que la consume o que la vende, pero por ejemplo el Herbalife, que tiene sus batidos y tienen toda su serie de productos que son a base de herbolaria, también están dentro de las cosas que hay que interrogar sobre su consumo. Hay un estudio en un país, no recuerdo si es europeo o en Norteamérica, respecto a hipertransaminasemia en pacientes asiduos al consumo de Herbalife.
¿ya? No quiero decir con esto que sea veneno, que sea malo ni nada, solo que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta al momento de interrogar al paciente. Una vez terminamos de interrogar al paciente, pues vamos al examen físico, buscar estigmas de hepatopatía crónica o aguda. ¿Cuáles son los estigmas de hepatopatía crónica? Las más comunes: eritema palmar, luego hipertrofia a nivel de la mandíbula, ¿no? Tenemos a pacientitos que les crecen, les crecen la parte de la mandíbula como un tejido adiposo por encima. ¿Se han fijado? Sobre todo en los pacientes enolistas, en los pacientes alcohólicos que tienen ese tipo de fascia. Luego en los varones ginecomastia, hipogonadismo. En la mujer puede haber hirsutismo, en el hombre puede haber alopecia, spiders o las arañas vasculares, en las gistasias, esplenomegalia, hepatomegalia, a la palpación un hígado un poco más, con mayor dureza, cuando estamos palpando el reborde hepático. Todo eso pueden ser parámetros de hepatopatía crónica. Flapping, ¿no? Cuando hacemos la evaluación clínica y vemos flapping, que son los temblores finos a nivel de los extremos distales de los dedos de la mano. Bien, todo eso. Y aquí, un poco más lo que les decía. El consumo de alcohol, me súper olvidé del consumo de alcohol. ¿Ya? Consumo de alcohol, fármacos, hierbas, drogas ilegales, por supuesto, conductas de riesgo, falta de inmunizaciones en el personal de salud. No todo el personal de salud está vacunado contra la hepatitis B, por ejemplo, y podemos estar expuestos a accidentes de trabajo, pincharnos con alguna aguja mientras estamos canalizando un paciente, mientras estamos haciendo algún procedimiento. Y si ustedes preguntan, se hicieron una encuesta respecto a qué porcentaje del personal de salud en general está vacunado contra la hepatitis B, les garantizo que ni el 50% debemos estar vacunados. Búsqueda de estigmas de hepatopatía crónica, comorbilidades, patología de vía biliar, episodios previos de laboratorios alterados igualmente que normalizaron y ahora volvieron a alterarse, episodios previos de ictericia. ¿Sí? Siguiendo con la valoración, hay que tener muy en cuenta, y esto lo puse así con rojito, que los niveles enzimáticos, o sea, la elevación marcada o no de las enzimas hepáticas, no van a evaluar severidad. No quiere decir que mientras más elevadas estén las enzimas hepáticas, más enfermo está un paciente. No siempre es así. La única salvedad a estas reglas es en las hepatitis virales agudas, como la hepatitis A, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en los chicos, en los niños, las hepatitis B agudas y en los pacientes con intoxicación por paracetamol o acetaminofén con intento suicida. ¿Sí? Cuando toman demasiadas pastillas de paracetamol, ahí sí pueden haber una relación directa de la elevación de las transaminasas con la gravedad del cuadro. En la mayoría de los casos no es así. Esta es la salvedad a estas reglas que les comento. Y otra cosa importante, la normalización de estas enzimas hepáticas no excluye enfermedad. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que si a mí me vino un paciente con 120 de ASAT, con 90 de ALAT, con una fosfatasa normal, con una bili de 2 a predominio de directa, y lo mandé a la casa, le pedí su laboratorio pensando ver función hepática, le pedí ecografía, le pedí complementarios. Y el paciente recién se los pudo hacer a los 10 días, 2 semanas, y recién vuelve conmigo, ¿no? Y me dice que se siente igual. Yo veo las ecografías, veo que todo está en orden y le vuelvo a pedir un laboratorio porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya pasó el rango de vida media de estas enzimas en sangre. Entonces le pido un laboratorio
y los laboratorios mágicamente vienen absolutamente normales, con transaminasas de 25, de 30, mili en 1.6, que tarda mucho más en normalizar, eso recuérdenlo. Y le digo al paciente, bueno, está curado, usted no pasa nada, váyase a la casa y cualquier cosita nos vemos, ¿no? Pero usted no tiene nada. ¿Está? Pero sin embargo, ese paciente tenía ginecomastia y tenía spiders, ¿no? Tenía ya hallazgos en el examen físico de hepatopatía crónica y los laboratorios normalizaron mágicamente. No quiere decir que ese paciente está sano, ¿no? Quiere decir que las enzimas hepáticas cumplieron su ciclo de vida media y normalizaron por alguna razón. La mayoría de los cirróticos, de los pacientes con enfermedad ya hepática crónica en estadio cirrótica, tienen laboratorios con enzimas hepáticas normales, la mayoría. Son raros los que andan deambulando por la vida siendo cirróticos y con transaminasas alteradas. En ellos lo que se altera por lo general de manera continua son las pruebas de función hepática. Es el TP, es el INR, pero las enzimas hepáticas no. Yo puedo tener un cirrótico descompensado, hospitalizado, incluso con hemorragia digestiva, con transaminasas normales. Por lo tanto, que estas transaminasas estén normales para nada excluye que haya enfermedad, ¿sí? Porque para eso tenemos que volver atrás y ver todo el contexto del enfermo. Todo es importante, todo el cuadro que relata el paciente, todos sus antecedentes y todo lo que encontramos durante el examen físico. ¿Sí? Cuando evaluamos un hepatograma, es un todo del paciente que tenemos que evaluar, ¿ya? Es prácticamente, para evaluar un hepatograma adecuadamente, es prácticamente un arte, porque tenemos que reunir todos los parámetros, todo lo que nos cuenta el enfermo, todo lo que le encontramos físicamente al enfermo y todo lo que nos dicen los laboratorios, ¿ya? Las enzimas hepáticas no evalúan funcionalidad hepática, lo que les decía cuando empezamos la clase. Estas sí son pruebas de función hepática. Albúmina, el colesterol también, esto se toma con pinzas dentro de la función hepática porque se mide mucho en el paciente cirrótico, ¿ya? Una hipocolesterolemia, es decir, valores bajos de colesterol en un cirrótico, nos hablan de un mal pronóstico de ese paciente, de una poca y pobre sobrevida. La colinesterasa también mide la función hepática, lastimosamente en nuestro medio no está disponible. Si la pedimos, tiene que ser por una cosa muy, pero muy puntual, porque tiene que sacar sangre del paciente, derivar la muestra a otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, no vale la pena pedirla de entrada, ¿no? Y los factores de coagulación que les decía, el TP, que es el tiempo de protrombina, y el INR, o RIN en español, que son otros de los laboratorios que nos miden función hepática. ¿Está? Fíjense que la albúmina tiene una vida media de 21 días. Es por culpa de la albúmina que la bilirrubina es una de las enzimas hepáticas, es una de las pruebas de laboratorio hepático, que más tarda en depurarse o más tarda en normalizar, ¿ya? Porque existe, así como existe la fracción indirecta y directa en la bilirrubina, existe la fracción delta, delta de D de dedo. Y esa fracción delta va ligada, prendida, así pegadita a la albúmina. Entonces, como va pegada a la albúmina, su tiempo de vida obviamente es el mismo tiempo de la albúmina. O sea, ¿cuánto? 21 días. ¿Está? ¿Y para qué nos sirve en sí todo este hepatograma? Es decir, ay, la doctora habla y habla y habla. Total, me llega el hepatograma alterado y se lo manda al gastroenterólogo, se lo manda al internet y que se les arregle.
pero algún día ustedes van a estar de ese lado, ustedes van a ser o los internistas, los gastroenterólogos, o los cirujanos. ¿Y cuáles son los patrones de alteración que podemos encontrar en este patograma? El patrón hepatocelular o hepatocítico, que nos habla de destrucción o inflamación del parénquima hepático, del hepatocito, de la célula del hígado. ¿Está? Colestásico, que nos habla de obstrucción o de alteración o destrucción de los canalículos, de la vía biliar. ¿Ah? Colestásico puede ser de vía biliar intrahepática, ¿no? De los conductillos de dentro del parénquima hepático, y una colestasis extrahepática que nos habla de los conductos que están por fuera del hígado. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es el conducto más importante o más conocido que está por fuera del hígado? ¿Mm? ¿Che, están ahí o se durmieron? Fuera del hígado, doctora, el cístico. Estaba aquí, doctora. Sí, doctora. ¿Está? Sí, colédoco, ¿cierto? ¿Está? Y la hiperbilirubinemia, que esta cuando es aislada, nos habla de enfermedades totalmente distintas. ¿Ya? No está, cuando es aislada, o sea, las transas y la FAL y todo lo demás está normal, pero la bilis está elevada, es un baile aparte, como se dice. ¿Ya? No entra ni dentro del patrón colestásico ni dentro del patrón hepatocítico. Eso acuérdense. Si ustedes tienen una bilirrubina elevada, aislada, ¿qué quiere decir aislada? Que el resto de los marcadores están normales. ¿Ya? Ahí no se puede decir es un patrón colestásico. ¿Sí? Es un error decirlo. ¿Sí está? Bien. Otra forma de evaluar antiguamente era midiendo el cociente ASAT-ALT. Esto sobre todo se medía en búsqueda de los pacientes con enolismo activo, ¿no? Para las hepatitis alcohólicas. ¿Por qué? Porque los enolistas, pues, por lo general son pacientes negadores, ¿no? Que llegan a la consulta, pues, y uno le pregunta y dice, sí, yo tomaba, pero hace 20 años, doctora, que no tomo. No, ni idea. Entonces, cuando nosotros no nos cerraba, ¿no es cierto?, ese discurso, ¿qué era lo que se hacía? Se realizaba el cociente ASAT-LT. Luego se ve el comportamiento en el tiempo de las transaminasas, lo que les decía, cómo descienden, cómo ascienden, cómo es la curva. La relación con el resto de las determinaciones, o sea, con el resto de los laboratorios, con los glóbulos blancos, con las plaquetas, con la función renal, con los electrolitos, ¿sí? Y la funcionalidad hepática, por supuesto. ¿Y cuáles pueden ser los patrones? Repetimos. Acuérdense esto. Pregunta de examen para el examen parcial y pregunta para la vida. Esto, ¿ya? ¿Te acuerdan de esto? Se van a acordar de todo. Patrón hepatocelular o hepatocítico, patrón colestásico u obstructivo, y la hiperbilirrubinemia, que no corresponde a ninguno de los dos patrones, ni colestásico ni hepatocelular. ¿Cuándo? Cuando esta elevación está aislada, o sea, cuando solita está elevada y el resto no. ¿Sí? Bien. ¿Y cuándo podemos encontrar un patrón hepatocelular? Cuando estamos frente a un paciente con hepatitis. ¿Ya? Cualquier elevación de las transaminasas hepáticas por encima de los valores normales, con valores de fosfatasa o gamma GT normales, nosotros estamos autorizados a decir que es una hepatitis. Tenemos el nombre, ahora nos falta el apellido, ¿no? ¿Hepatitis de qué origen? Hepatitis metabólica, hepatitis viral, ¿qué tipo? Farmacológica, ¿qué tipo de hepatitis? ¿No? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma en que le hablamos al paciente cuando les damos estos diagnósticos.
y no apresurarnos a dar los diagnósticos. Acá predomina un aumento de la SAT y la ALAT. La fosfatasa alcalina y gamma GT son normales o están disminuidas o están aumentadas, perdón, en menos de 3 veces por su valor normal. La bilirrubina puede estar normal o aumentada, puede comprometer precozmente la función hepática, puede haber alguna alteración del INR, el TP y la albúmina, y por lo general puede dar síntomas muy discretos y muy vagos. Astenia, náuseas, ¿no? Que cualquier otra cosa se lo da a uno. El patrón colestásico, por el otro lado, acá estamos autorizados a decir que estamos frente a una colestasis, ahora falta ver si es intrahepática o extrahepática. Acá predomina la presencia de fosfatasa alcalina y gamma GT, ¿sí? La relación ART-fosfatasa alcalina es menor de 2. Las bilirrubinas pueden ser normales o aumentadas. Si se pudiese medir ácidos biliares, estos ácidos biliares están también aumentados. Y acá hay, por lo general, un compromiso tardío de la función hepática. Los signos y síntomas pueden ser astenia, déficit de vitaminas, prurito, xantoma, pero la principal y cardinal es la presencia de ictericia. El paciente se pone amarillo, ictérico. ¿Está? ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Acá, en orden de frecuencia. Enfermedad por hígado graso no alcohólico, que es el conocido hígado graso o NASH, o ahora la última nomenclatura del último consenso es MAFLD, MAFLDY, ¿no? Ese es el nombre con el que se conoce actualmente al hígado graso. El enolismo o abuso de alcohol, hepatitis viral, ya sea por virus A, por virus B, por virus C, que son los más comunes acá en nuestro medio. Toxicidad por fármacos, ¿ya? Uso de cualquier tipo de medicación. Frecuencia intermedia, hepatitis autoinmune, es un tipo de hepatopatía con la cual el paciente nace y se manifiesta en el transcurso de su vida por algún tipo de evento de estrés o alguna infección, alguna enfermedad grave, se desencadena la enfermedad con la cual él ya había nacido predispuesto. Uso de drogas ilícitas, ¿sí? Hemocromatosis, CMV, virus de Epstein-Barr, isquemia, litiasis coledociana, la famosa coledocolitiasis que conocemos. Los menos frecuentes, la enfermedad de Wilson, que es un trastorno metabólico, que se confunde con enfermedades psiquiátricas. Déficit de alfa-1 antitripsina, enfermedad celíaca, enfermedad tiroidea, insuficiencia suprarrenal, porfirias. Estas son las menos frecuentes, no es su presentación, sino que las menos frecuentes de que produzcan hipertransaminasemia, ¿ya? Lo crean o no, acá en nuestro medio hay mucha enfermedad celíaca, mucha, está subdiagnosticada, lastimosamente. Hay gente que no sabe ni qué es la enfermedad celíaca, pero bueno. Según el nivel de hipertransaminasemia puede ser cuando tenemos por encima de 10 veces de su valor normal de las enzimas hepáticas, podemos inferir que estamos frente a una hepatitis isquémica, una hepatitis tóxica o una hepatitis viral aguda. Acuérdense, virus A, virus B, virus C. Sobre todo virus A y B. Hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson o síndrome de Budd-Chiari, que es un trastorno obstructivo de la vía biliar. ¿Sí? Moderada, es decir, de 5 a 10 veces por encima de su valor normal. Hepatitis alcohólica, otros virus hepatotropos, obstrucción biliar. Cuando la hipertransa es leve, es decir, menos de 5 por encima de su valor normal. Enfermedad por hígado graso no alcohólico, ¿ya? Cuando ustedes, ahora está súper de moda, todo el mundo habla de hígado graso, todo el mundo lo diagnostica, todo el mundo lo medica, ¿ya? Pero hay que tener cuidado. Nunca un paciente va a tener hipertransaminasemia por hígado graso con
una marcada elevación de transaminasas hepáticas. Eso no existe. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica asociada a la obesidad, al sobrepeso, a la diabetes mellitus, a las dislipemias, todo lo que es metabólico, ¿sí? Y uno pues no se va a engordar de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Entonces, son cambios dentro del parénquima hepático de manera paulatina, porque es crónico, esto es con los años, ¿sí? Entonces, les digo esto, pero como está muy de moda, que no les va a llegar no les vaya a llegar una enferma a ustedes con 300 de transaminasas hepáticas y usted, es diabética, sí, y la ven que es gordinga, ¿no? Estas ligadoras. Tome, va a hacer dieta, va a tomar metformina, va a tomar vitamina E, va a tomar un famoso protector hepático y nos vemos aquí en 2 semanas. ¿No? No. Seguramente no es por hígado graso. Hepatitis virales crónicas. ¿Y cuáles son las hepatitis virales que pueden llegar a la cronicidad? La hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis A nunca cronifica, acuérdense. Nunca cronifica. Hemocromatosis, enfermedad celíaca y déficit de alfa-1 antitripsina. Y según la gravedad pueden ser una hepatitis aguda, una hepatitis grave, cuando ya tenemos alteración también de la funcionalidad hepática, es decir, elevación severa de enzimas hepáticas, más alteraciones del TP y la bilirrubina total o hipoalbuminemia, es una hepatitis grave. Si a esto le sumamos ya la clínica, que es la encefalopatía, acá podemos decir que estamos frente a un cuadro de una hepatitis fulminante o subfulminante, ¿sí? Que es una falla aguda hepática prácticamente. Bien. Esta es la clasificación, pero esto se basa sobre todo cuando tenemos la disponibilidad de FibroScan. ¿Se acuerdan que la otra vez ustedes me preguntaron en una clase qué es el FibroScan o la histografía? Bueno, esto, por lo general, lo podemos medir en presencia de FibroScan. Ahora el patrón colestásico. El patrón colestásico se debe a la alteración de flujo biliar que provoca aumento de la fosfatasa alcalina y esto se va a traducir también en elevaciones de la gamma-glutamil-transeptidasa y si es que tenemos la posibilidad de medir los 5-nucleotidasa, ¿sí? Pero esto no es tan importante, la 5-nucleotidasa. ¿Dónde se encuentra la gamma-GT? Se encuentra en hígado, riñón, páncreas e intestino. ¿Está? Y tiene una vida media de 7 a 10 días hasta incluso 28 días. De las 5 nucleotidasas, olvídense porque acá no hay más que unos 2 laboratorios que la miden, es carísima y si tenemos esta prueba de acá no es necesario pedir esto tampoco. Y cuando tenemos patrón colestásico, ¿qué es lo que tenemos que pedir inmediatamente? Sí o sí. Bueno, con el hepatocítico también, pero con el colestásico mucho más importante aún tenerlo. Una ecografía abdominal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder ver si estamos frente a una colestasis intrahepática, es decir, de los conductillos del parénquima hepático, o si estamos frente a una colestasis extrahepática, es decir, de los conductos por fuera ya del hígado. ¿Tá? ¿Y cuáles pueden ser las causas más comunes? También puede medirse según la cantidad de elevación de la fosfatasa alcalina sobre su valor normal. Colangitis biliar primaria, ¿no? Que esta es una enfermedad autoinmune, que también acá en nuestro medio hay algunos pacientes con colangitis biliar primaria. Antiguamente se llamaba cirrosis biliar primaria, se le cambió el nombre porque generaba demasiado estrés, angustia y hasta suicidios en los pacientes a los que se le daba el diagnóstico. ¿Ya? Entonces se le modificó el nombre hace como unos 5 años atrás a colangitis biliar primaria. Es autoinmune, una destrucción de los conductillos intrahepáticos. La colangitis esclerosante primaria es otro tipo de enfermedad autoinmune muy similar a la CBP, a la primera que les estaba comentando. La diferencia es que la segunda va muy vinculada a otro tipo de enfermedades autoinmunes intestinales, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Van prácticamente casadas en pareja. Por eso es importante diferenciarla de la CBP. Pero cuando tenemos una CEP, hay que buscar sí o sí algo en el intestino. Cuando tenemos una CBP, por lo general vamos a tener
una enfermedad tiroidea, o vamos a tener un lupus, o vamos a tener una enfermedad hepática autoinmune, tipo hepatitis autoinmune vinculada, ¿ya? Por eso es importante diferenciar. El manejo es casi el mismo, pero las complicaciones y los síndromes de superposición con otras enfermedades son los que lo diferencian una de la otra. Toxicidad por drogas, ductopenias. ¿Qué son ductopenias? Ductopenias es como la desaparición o la disminución de la presencia de los conductos o canalículos biliares intrahepáticos. La colonitis fluorescente secundaria, que esto por lo general se debe a tratamientos invasivos dentro de la vía biliar. Y cuando la fosfatasa alcalina está por encima de 5, de su valor normal, aquí, ¿qué tenemos que pensar? Primero y principal, tumores hepáticos malignos, primarios o secundarios. ¿Qué quiere decir? O hepatocarcinoma o metástasis, ¿no? Metástasis de primarios de otros órganos, de primarios de pulmón, de primarios de próstata, de primarios de colon, de útero, de mama, obstrucción biliar y patologías infiltrativas hepáticas. Ahora, cuando encontramos solamente hiperbilirrubinemia, ¿qué hora es? Cuando encontramos solamente hiperbilirrubinemia, tenemos que ver si es directa o indirecta, ¿sí? Básico. Si es directa, ¿en qué tenemos que pensar? En una obstrucción biliar, una colangitis biliar primaria, bilirrubinostasis, una CEP, en pacientes que están en UTI por lo general muchos días o semanas con nutrición parenteral total, en una paciente embarazada con colestasis gravídica, y estos síndromes que son un poquito menos frecuentes como Dubin-Johnson y Rotor. Cuando es la indirecta la que está elevada, pensamos en hemólisis, esto en orden de frecuencia, ¿está? Pensamos en hemólisis, en reabsorción de hematomas, eritropoyesis ineficaz, linfomas, síndrome de Gilbert, fármacos, cirrosis, síndrome de Crigler-Najjar, ¿sí? ¿Cuáles son las otras alteraciones que tenemos que mirar, ¿no? Y no despreciar cuando estamos frente a una alteración del hepatograma? El hemograma, ver la presencia o no de anemia, leucopenia, trombocitopenia. Si tenemos trombocitopenia con alteración del hepatograma, casi podemos poner el sello de que es una cirrosis hepática, casi. Si tenemos leucopenia, peor, ¿no? Leucopenia, trombocitopenia, alteración del hepatograma, casi que tiene el sello de cirrosis hepática, ¿no? Valorar el aumento de ferritina. Ahora lo malo que con la aparición del COVID, y que la ferritina es una de las pruebas que se piden para medir la gravedad del COVID, uno pide ferritina y la gente ya nomás se espanta y empieza a decir yo no tengo COVID, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso. La eritrosedimentación, ver los valores de eritrosedimentación, cuán elevados pueden llegar a estar. El proteinograma electroforético, que esto nos va a hablar en enfermedades autoinmunes. La hipergamma globulinemia policlonal con hipoalbuminemia. Nos da parámetros para pensar en enfermedades de hepatopatía autoinmune o cirrosis biliar primaria, ahora que se llama colangitis biliar primaria. ¿Sí? Dentro de las pruebas metabólicas, la presencia de colesterol, triglicéridos alterados, la presencia de glucemia elevada, si es un paciente diabético, si no es diabético. Como les decía, ver el ionograma. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a un paciente cirrótico y tenemos hiponatremia, nos habla también de un mal pronóstico. Mal pronóstico en el paciente cirrótico son hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, hiponatremia. Ahí está. Dentro de los laboratorios. ¿Sí? Cuando el paciente se sospecha que es un alcohólico, ver si hay macrocitosis en el hemograma. Puede ser una anemia, pero macrocítica. Aumento de la gamma GT, predominio de la SAT sobre la LAT, elevación de la IgA, aumento de triglicéridos, hiperuricemia, elevación de ferremia y ferritina. ¿Y cuál es el abordaje? Se divide en dos partes el abordaje o el manejo.
El primero, que lo tiene que realizar o el clínico, es decir, el internista o el médico de atención primaria. Un hemograma completo con recuento de plaquetas, un TP, proteinograma electroforético si se pudiera, sería ideal. Acá solo hay 2 laboratorios que los realizan de manera adecuada. No los realizan, toman la muestra y la mandan a La Paz o a Santa Cruz. Eritrosedimentación, serología para HIV, serología para hepatitis B, el anticore para hepatitis B, serología para hepatitis A y la serología o ELISA para hepatitis C. Y por supuesto no puede faltar la ecografía Doppler, ¿no? Ahora el abordaje secundario con ya lo realiza el gastroenterólogo o el hepatólogo. Cuando hay alteraciones de todo lo anterior, acuérdense que en contexto de la clínica y del examen físico y del interrogatorio que hemos hecho con el paciente, podemos pedir ya anticuerpos, FAN, AMA, ASMA, anti-LKM, dosaje de IgA total, dosaje de antitransglutaminasa, esto para diagnosticar qué cosa, enfermedad celíaca, ferremia, ferritina, transferrina, TIPS, saturación de transferrina, ¿esto para qué? Para diferenciar búsqueda de hemocromatosis, serología para citomegalovirus, ¿está? Para virus simple, ¿sí? Dosaje de perfil tiroideo, TSH, T4, para ver que no sea una enfermedad de tipo hipotiroidismo, hipertiroidismo, que esté solapándose y que se esté manifestando como una enfermedad hepática por la transaminasemia, que sin embargo sea qué cosa, una enfermedad autoinmune de tipo de tiroides, ¿no? Conclusiones, ya estamos terminando. Cuando hablamos de alteración del hepatograma, el primer escalón en el diagnóstico de patologías crónicas asintomáticas es ese, ¿sí? ASAT, ALAT, FAL, bilirrubina, TP, albúmina y NR. ¿tá? Asociado a gamma GT, hemograma con recuento de plaquetas, proteinograma y TP, tiene mayor sensibilidad y especificidad para detectar hepatopatías. La normalización de estas enzimas hepáticas en caso que hayan estado alteradas, recuerden que no excluye enfermedad, esto es importante. Los valores enzimáticos, es decir, la cantidad, los valores de ASAT y ALAT, no evalúan función hepática. Los valores enzimáticos no evalúan gravedad, a no ser que estemos frente, recuerden, hepatitis A por virus A, perdón, hepatitis por virus B o hepatitis tóxica por paracetamol en intentos de suicidio, esto, ¿no? No en el paciente que agarre y tiene fiebre y toma 4 paracetamoles por día, por ejemplo. No, en esos casos no. La aproximación tiene que ser racional, en contexto clínico, ¿sí? Acá, importante, reitero la anamnesis. Ver el patrón de alteración que tiene el paciente. ¿Para qué? Para dividir las aguas o escoger un camino. ¿Es el camino del hepatocítico o es el camino del colestásico? Y según eso, nos tenemos que manejar para llegar al diagnóstico y obviamente al tratamiento. Ver el comportamiento en el tiempo de las enzimas hepáticas. Relación con el resto de los laboratorios. La prevalencia relativa de las hepatopatías. Se sugiere realizar un screening para hepatitis por virus C en todas las personas alguna vez en la vida. Y es mandatorio en todos aquellos con algún factor de riesgo. ¿Sí? Esto lo quise poner a colación porque justamente hoy día, 28 de julio, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra las Hepatitis Virales. ¿Sí? Se proyecta que para el año 2030 la OMS pueda determinar que somos un planeta libre de hepatitis virales. Cuando hablamos de hepatitis virales hablamos de virus A, virus B, virus C. ¿Está? Por eso lo quise poner a colación. Reconocer los factores de alarma. Hepatopatía crónica descompensada, presencia de ascitis,
disminución o deterioro de la función hepática con TP menor al 50%, bilirrubina por encima de 15, presencia de flapping, que esto se traduce en encefalopatía. Recuerden que un flapping es el temblor fino a nivel de extremidades distales de los dedos de la mano cuando hacemos el examen físico. Y el caso clínico. ¿Se entendió hasta ahí? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están conectados o estoy hablándome yo solita? Porque esto ya yo me lo... Ah, ya. Porque ya me lo sé. Yo me lo solita, ¿no? Solo que estamos bien atentos a la clase. Chafle. Buenísimo. Doctora, incluso cuando has mencionado sobre Herbalife, yo he leído en una pesquisa que el tema del extracto del té verde también puede producir una lesión hepatocelular. Ay, perdón. Con relación, cuando has hablado, ¿no ves del tema de Herbalife? Sí, exactamente. Yo he leído en una pesquisa donde el extracto del té verde también puede producir una lesión hepatocelular. Sí, por eso les decía, cualquier producto de herbolaria, cualquiera, ¿no? Vulgarmente se llaman yuyos, me parece, ¿no? Cuando es un té de algo, ¿no? Un té de hoja de guayaba, que ahora con el COVID, ¡ay, Señor Jesucristo! Que todo el mundo ha tomado todas las plantas habidas y por haber y todos los remedios habidos y por haber, ¿no? Ha sido una mezcolanza de medicación de farmacia y medicación de herbolaria, ¿no? Entonces, todo sí, el té verde sí, por supuesto que sí, el té negro también. Doctora, y Sí, doctora, sí. ya, entonces el eucaliptus, digamos, igual hace daño entonces si es una herbolaria, pero ¿estaría hablando usted solo por consumirlo o por la cantidad? O sea, en dosis, Por la digamos, que cantidad. tomemos. Hay Ya, dos ok. cosas aquí importantes. No dos cosas, tres cosas importantes cuando hablamos de herbolaria. Uno, es la susceptibilidad del individuo. Genéticamente nosotros estamos predispuestos a ser susceptibles a algo, ¿no? No es lo mismo el organismo de una persona que sea alérgica al polvo, al polen, a una persona que no es alérgica a nada, que no es enferma de nada, que sus padres, gracias a Dios, no son enfermos de nada. Entonces, esa persona prácticamente no va a tener predisposición genética a ser susceptible a algún tipo de drogas, de medicación, ¿no? Un organismo no es el mismo que otro, nunca. Todos somos distintos, ¿ya? Con esto, ¿qué quiere decir? Que no es la regla, no quiere decir que ustedes de 104 personas que son en el salón se agarran y toman todos los días su té verde por un mes, los 104 van a hacer toxicidad hepática por té verde, ¿no? Tomando la misma cantidad, los mismos días, están expuestos a la misma cantidad de tiempo. Porque todos los individuos tienen una susceptibilidad distinta, están genéticamente predispuestos a algo distinto, ¿ya? Entonces ese es un factor. La otra, por supuesto, es la cantidad o la concentración, que ahí donde está el grave problema con la herbolaria, porque uno va a una casa naturista y dice ahí, qué sé yo, extracto de uña de gato, creo que se llama la planta, ¿no? Uña de gato con extracto de cola de caballo. Pero ustedes se han fijado si dice la cantidad de miligramos o de equivalente que tiene de esas cuestiones. No las tiene. No las tiene. ¿Ya? Entonces, ahí no tenemos idea de la cantidad, que juega un factor importante para producir una toxicidad hepática por drogas. Hoy se llama DILI, que eso es un tema aparte. D-I-L-I, ¿no? Que son las abreviaturas en inglés de toxicidad o patoxicidad por drogas. La otra es el contexto de todo el enfermo, es decir, sus comorbilidades. Y por las mismas comorbilidades, ¿qué otras drogas toma? Cuando hablo de drogas, hablo de medicación, no hablo de drogas ilícitas únicamente. ¿Qué otras drogas toma? ¿Qué otros remedios toma? ¿No? Toma atorvastatina, toma hipoglucemiantes, se inyecta insulina,
toma antiinflamatorio porque aparte tiene artritis reumatoidea. Entonces, todo es un conjunto, ¿ya? Todo es un conjunto. Les doy un ejemplo. Dentro del DILI, que es la toxicidad hepática por drogas, por fármacos, hay un capítulo en Latinoamérica que se encarga del estudio únicamente de la toxicidad por el antibiótico que se llama ampicilina más sulbactam. Lo conocen, ¿no? Hay en muchas presentaciones acá en Bolivia, muchos laboratorios lo tienen. Y este capítulo de DILI en Latinoamérica, o sea, este grupo de expertos, se encargan de recolectar información de todos los países de Latinoamérica de pacientes reportados que hayan hecho toxicidad por beta-lactamasa, por amoxicilina o ampicilina más sulbactam. ¿Se entiende más o menos a lo que quiero llegar? O sea, no todos estamos predispuestos y no todos vamos a hacer toxicidad a lo mismo en las mismas cantidades. Pero cuando estamos frente a una alteración de un hepatograma sin ninguna otra causa aparente, es deber y es menester y es obligación interrogar mucho sobre la herbolaria. ¿Ya? Esto que no les quede como lo que les expliqué del hígado graso, del NASH, que les va a llegar una transaminasas alteradas y el paciente va a decir, ay, que yo tomé mi té verde con frutos rojos toda la semana porque hace calor. Ah, es por eso que se elevó sus transaminasas. La doctora dijo que esto hace que se suban las transaminasas. No. No hay que echarle la culpa de todo, pero tampoco hay que despreciar o menospreciar esa información. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, doctora, gracias. Doctora, Sí. sobre la enfermedad celíaca, por favor. ¿Qué quieres con enfermedad celíaca? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es la enfermedad celíaca? ¿Quieres saber qué es? Ya. La enfermedad celíaca es un trastorno del intestino delgado de origen autoinmune. Es autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que se nace con eso. Y que es una reacción, es tipo una reacción alérgica exagerada o de hipersensibilidad exagerada a componentes que tienen ciertos alimentos que se abrevian como TAAC, TAC, y que estos alimentos tienen la sustancia que se llama gluten. ¿Han visto ustedes cuando se compran algún alimento en el supermercado si dice libre de gluten? ¿Se han fijado? Y les ponen ahí libre de gluten y un redondito y les ponen una hoja de trigo, ¿no ve? El símbolo mundial del gluten ese, una hojita de trigo. O sin TAC, dice, sin TA.A.A.C. ¿No? Entonces es como una reacción exagerada, una hipersensibilidad exagerada del intestino delgado de ciertos individuos a la proteína que se llama gluten. Gracias, doctora. Eso es. Y que no tiene tratamiento farmacológico. El tratamiento es dietario. El tratamiento consiste en que la persona tiene que dejar de consumir los alimentos que tienen gluten. Trigo, avena, cebada y centeno. ¿Sí? Una vez deja el paciente de consumir eso, se hacen nuevas endoscopías, nuevas serologías, nuevos dosajes de IgA de antitransglutaminasa y se normaliza, es porque el paciente tiene adherencia al tratamiento. Los síntomas por lo general son desnutrición, pérdida de peso severa, anemia, diarrea crónica. Y todos esos síntomas mejoran quitando únicamente estos alimentos de la dieta. ¿Está? Y lo malo de esto es exactamente eso, que no tienes un tratamiento médico, farmacológico, y por lo tanto las personas desconfían de que sea una enfermedad y no se cuidan y les da diarrea y toman un antidiarreico común. Y cuando esta enfermedad no se controla y evoluciona en el tiempo, produce linfoma de intestino delgado, es un tipo de cáncer de intestino delgado. Ahí está la importancia.
Esta es la enfermedad celíaca. ¿Algo más? ¿Nada? Bien, el caso clínico. Acá no, o sea, no nos vamos a quedar gran cosa. Lo que quiero es que ya ustedes vayan viendo los ejemplos de cómo se presenta, cómo se hace, cómo se sintetiza un caso clínico. Miren, en pocas palabras, ¿sí? En unas pocas diapositivas. Motivo de derivación, hipertransaminasemia. Datos filiatorios. Masculino, 68 años de edad, oriundo de provincia, vive con la esposa en la ciudad, 2 hijos aparentemente sanos, ocupación jubilado de transportista. Antecedentes. Paciente sedentario con sobrepeso de 15 años de evolución, diabetes mellitus tipo 2 desde el 2000, hipertensión arterial también desde el 2000, hipercolesterolemia diagnosticada en el 2015, hiperplasia prostática benigna en el 2016, ex tabaquista, enolista actual, esto quiere decir alcohol, enolista actual de 50 gramos por semana. ¿Cuánto es la cantidad de alcohol que se estima en la mujer y en el hombre para decir si hay un consumo abusivo de alcohol? ¿Se acuerdan? En fisiología hay una fórmula. Igual que para el tabaco. No. No, ya. Del alcohol no me acuerdo, doctora, solo del tabaco. Ya. Sí, pero la cantidad en la mujer es de 30 y en el varón es hasta 60, ¿no? Gramos para considerarlo abuso de alcohol. Antecedentes quirúrgicos, amidalectomía en la infancia, apendicectomía en el año 1975. Calendario de vacunas no se acuerda, ¿no? ¿De qué lo vacunaron? Medicación habitual, tamsulosina 0,4 por día, si un comprimido, enalapril 10 miligramos cada 12, metformina 1700 miligramos cada día, esto corresponde a ¿qué? 850 cada 12 horas, ¿no? Atorvastatina 10 miligramos cada día, aspirineta una tableta por día, diclofenac a demanda, aproximadamente 150 miligramos por semana. Herbolaria, el paciente refiere que toma cedrón, manzanilla y tilo, eventualmente. Al examen físico, un paciente con un Body Mass Index de 31.1 kilogramos por metro. Está en sobrepeso, ¿no es cierto? Abdomen con tensión superficial conservada, hígado con borde romo a 4 centímetros del reborde costal. Indoloro, superficie lisa, consistencia firme. Vaso no palpable, celda esplénica timpánica, es decir, no hay esplenomegalia, sin estigmas de hepatopatía crónica. Laboratorios previos. El 2016 tenía, ahí está, ASAT y ALAT de 1.1 a 1.3, fosfatasa de 130, no sé por qué no me deja ver acá. Ya. Bili total de 0,6 a 0,2. ¿No? Y en el tiempo, ¿qué fue pasando? Se mantuvieron los valores de glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas nunca subieron de estos valores, fíjense. La hemoglobina glicosilada se mantuvo con buen control metabólico, el colesterol relativamente normal, los triglicéridos normales, ¿sí? Y esta variación relativa en las enzimas hepáticas. La ecografía abdominal mostraba un hígado deforme y tamaños conservados, con ecogenicidad aumentada de forma difusa, vía biliar intra y extrahepática con calibre normal, el colédoco mide 4 milímetros. ¿Cuánta es la medida normal del colédoco? Es un paciente no colecistectomizado, ¿se acuerdan? Hasta 7. Hasta 7 milímetros. Vesícula biliar alitiásica, páncreas, vasos, riñones sin alteraciones significativas. Se hicieron los siguientes laboratorios complementarios.
ferremia, ferritina, TIF, transferrina, saturación de transferrina, TSH, T4, eritrosedimentación, IgA total. Serología para HIV negativo, serología para hepatitis B, el anticore negativo, antígeno de superficie para hepatitis B negativo, ELISA para hepatitis C negativo, anticuerpos FAN, asma y AMA negativos, proteinorama electroforético normal, antitransglutaminasa para celíaco negativo. Entonces, ¿qué tiene el paciente hasta ahí? Con todo normal. En la vida ideal, en el mundo ideal, no en el mundo real nuestro, ¿sí? Se procede a una función biopsia hepática. ¿Qué informa? Parénquima hepático con hasta 10 espacios porta con mínimo filtrado inflamatorio linfocitario. Ausencia de hepatitis de interfase y daño ductal. Entonces, probablemente no sea ni una hepatitis viral ni una colangitis viral primaria. A nivel acinar, aislados focos necroinflamatorios, esteatosis quiere decir presencia de grasa, de cápsulas o globos de grasa dentro o entre las células hepáticas. Esteatosis predominantemente macrovascular con 60% de la superficie. Moderada balonización, que quiere decir exactamente eso, la presencia de células de grasa entre células hepáticas. Ausencia de hialina de Mallory y depósitos de hierro para hemocromatosis. Tricrómico de Mason con expansión fibrosa portal con bandas portoportales incompletas. Así se describe, no tienen que aprender esto, ¿ya? Pero alguna vez de repente tienen la oportunidad de ver una descripción de una biopsia hepática. Así es la forma correcta de describir una biopsia hepática, que a ustedes les llega alguna vez un paciente. Tiene que tener un mínimo de 7 a 6 espacios porta. Tiene 10 espacios porta, es una muestra buena, una buena biopsia. Conclusión, una esteatohepatitis. En otras palabras, un hígado graso. ¿Sí? Con un índice de NAS de actividad 5 en 8 con un estadio 2. El estadio significa la fibrosis. ¿Se acuerdan cuando vimos hemorragia digestiva variceal? Que les hablaba de los estadios, de F0, F1, F2, F3, que era el estadio precirrótico, y el F4, que era el estadio cirrótico ya en sí. Bueno, este estaba en un estadio 2. Esta es la forma ideal, bonita, miren, de hacer la presentación de un caso clínico. Bien resumido, conciso, sin muchas palabras. Y esta imagen, ¿qué les hace pensar? ¿Qué creen que significa esa imagen? Estamos hablando de hepatograma. Es una puerta y entrada para muchas cosas. Exacto. Que parece una cerradura pequeña, ¿no? Que nos impide ver mucho. Pero que si sabemos cómo mirarlo, ¿no? Se las voy a dejar para que piensen que esa imagen la van a encontrar en Alicia en el País de las Maravillas. ¿Lo han leído o lo han visto la película? La película solo que la han visto, no creo que la hayan leído el libro. Bien. Bueno, chicos, ese es el tema de hoy. La próxima clase vamos a hablar de hígado graso. Igual voy a tratar de mandárselo a Julio el tema un día o 2 días antes. Para los que tengan tiempo, le den por lo menos una miradita antes de la presentación. Gracias, doctora. ¿Ya? No se olvide así de enviarlo, por favor. No me olvido. Es que estamos Gracias. súper ocupadas, estamos ¿Puedo hacer una armando pregunta? cosas y cosas en el hospital, así que estoy con corto tiempo, la verdad. Doctora, Sí, ¿puedo hacerle una pregunta? sí. En un paciente que haya enfermado de algún tipo de hepatitis, ya sea virus A, B o C,
¿cuánto tiempo puede esperar para ser donante de sangre o ya no puede donar? No, no pueden donar. Los de virus A podrían, no habría ningún tipo de impedimento porque es aguda, ¿no? Pero por lo general en los bancos de sangre no los admiten. Para B y C sí, no son admitidos. No son admitidos, ni siquiera cuando han tenido respuesta viral al tratamiento. No son admitidos. Peor si es una B. La hepatitis B, que eso lo vamos a ver en su momento. La hepatitis B, lastimosamente, la hepatitis B puede ser aguda o crónica, ¿no? Aguda es hasta los 6 meses. Si el paciente persiste con antígeno superficie positivo, después de los 6 meses de contraída la infección, se considera una hepatitis B crónica, ¿ya? Y se puede hacer tratamiento. Pero lo malo de esta hepatitis, a diferencia de las demás, es que se mete muy dentro del núcleo de la célula hepática. Forma unos anillos que se llama triple C o CCC, DNA del virus B, ¿ya? Y cuando supuestamente se cura por sí solo el enfermo, hace solamente una hepatitis B aguda y se cura solo, ese anillo triple C o CCC DNA está en el núcleo del hepatocito prácticamente dormido, por decirlo de alguna manera. Y en algún momento, si el paciente usa corticoide por alguna enfermedad, si el paciente desarrolla alguna otra enfermedad que le baje las defensas, puede, por decirlo de alguna manera, despertar y reactivarse y reactivar la infección. ¿Ya? Es lo que se llama la hepatitis B oculta, que sus siglas son OB grande y OB. ¿No? Entonces, por lo general, las personas que han sufrido de hepatitis B y C son descartados de los bancos de sangre. Las A no tendrían por qué, pero acá en nuestros medios no son donantes. No se los considera donantes. ¿Listo? Listo, chicos. Nos vemos entonces, pues nos escuchamos el próximo miércoles. ¿Está? Sí, Chau, chau. doctora. Sí, doctora. Gracias. Chau, chau.